Son las 12:30 de la tarde y hoy estamos en Polinoticias, mis queridos oyentes. Estamos otro jueves más aquí desde nuestras casas para seguirle con esta historia de los Juegos Olímpicos, especialmente en el año 1944. En fin, acomódense en su sillón favorito, arrópense, bueno, si quieren, si tienen mucho frío, ¿no? Mientras les echo esta carreta informativa, ya que vamos a hablar de por qué ese año se canceló este evento. En fin, todo y estos hechos más aquí en Polinoticias. Pero antes de empezar, vamos a saludar a mi compadre Eduard, que se encuentra desde su casa cuidándose y cuidando a los demás. Él nos va a acompañar hoy para compartir datos de ese año que sacudió este evento de los Juegos Olímpicos. Eduard, ¿cómo está tu jueves? Saluda a nuestros oyentes de Polinoticias que se encuentran en casa. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Juan? Muy bien, feliz de recibirte. Eso me alegra mucho. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el año en el que se iban a celebrar los Juegos Olímpicos de 1944. Se iban a realizar en la ciudad de Londres, Inglaterra, pero una vez más fueron suspendidos a causa de la Segunda Guerra Mundial. La elección de sede tuvo lugar en junio de 1939, pero del mismo modo que sucedió con los Juegos Olímpicos de verano de 1940, Londres no pudo organizar los Juegos a causa de la guerra y las celebraciones terminaron suspendidas. En compensación, el Comité Olímpico terminó nombrando a la ciudad británica como la sede de los Juegos Olímpicos de 1948 sin votación alguna. Como un pequeño resumen de esta guerra para que entren en contexto, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados y las potencias del eje, así como de los países involucrados voluntariamente o a la fuerza en un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y población civil. Hablando de las causas principales de esta guerra, les tengo 4 causas. La primera, los términos del Tratado de Versalles, donde la rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener algún ejército. Siguiente a esto, tenemos el surgimiento del fascismo, Adolf Hitler en Alemania con el nazismo y Benito Mussolini en Italia con el fascismo. Principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas buscando recuperar las glorias nacionales. También tenemos la tensión chino-japonesa después del periodo de 1894 a 1895. Y como última causa tenemos la invasión alemana a Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubieran mayores conflictos, claro está. Cuando, en 1939, Hitler estableció un pacto con las URSS para repartirse el territorio polaco, en ese instante procedieron a invadirlo. Y así tuvimos un estallido en este conflicto. Todos estos acontecimientos que se estaban dando, se dio la cancelación inmediata de los Juegos Olímpicos de 1940 y 1944 hasta 1948, que se dio en Londres, Inglaterra. Pero a pesar de todas estas circunstancias, los Juegos siguieron de pie, mostrando la unificación de todos estos países
llevando el deporte como método de salvación. Espero que este pequeño encuentro entre nosotros les haya servido. Y desde Mosquera, Cundinamarca, me despido y nos vemos en otra ocasión. Y no se los olvide, si están con la familia, aprovéchenlos. Y si están solos, aprovéchense en sí mismos. Chao. Así es, Duan. Y yo creo que para resaltar, la pasión por hacer deporte salvó los Juegos Olímpicos desde 1948 hasta nuestro día a día. Y pues nada, les deseo una feliz tarde y un muy buen jueves. Chao. Nos vemos.